Frontera Global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esta semana, en el reportaje de Frontera Global, le explicamos la crisis social y económica que atraviesa Cuba en medio del bloqueo petrolero de Estados Unidos y las expectativas por lo que podría ser un diálogo entre ambos países. ¿Qué podría cambiar en la isla con la presión de Donald Trump? Ponga atención. I think Cuba will not be able to survive. Y no nos gusta, como dijo Fidel, que nos amenacen. ¿Qué derecho tiene el gobierno de una potencia para negarle lo que necesita en combustibles para desarrollarse a un pequeño país? Dos discursos que se han tomado la agenda internacional en las últimas semanas ante el bloqueo petrolero con el que Estados Unidos espera lograr algún cambio político en la isla, en donde la crisis económica y social se ha agudizado a niveles insospechados. Más de 20 horas de apagón, o sea, sin electricidad, no hay comida, no hay medicamentos, es un desastre. Dice a 24 horas desde La Habana el actor y escritor Edel Carrero, quien a través de su canal de YouTube muestra lo que él califica como la Cuba real, una que está cada vez más lejos de la isla que atraía a millones de turistas hace unos años. Tremendo frío en La Habana. Miren para acá. Qué cosa más bella, ¿eh? Qué belleza. Y qué asquerosidad también. Clase de descaro tiene la gente del gobierno. Y no vamos a tapar eso con un dedo, ¿me entendiste? ¿Por qué hay tanta basura? Porque dicen que no hay petróleo. Y como no hay petróleo, no recogen la basura, la recogen cuando puedan. Cuba enfrenta un escenario de crisis económica que ha empeorado en los últimos años. Según cifras oficiales, tiene un 16% de inflación interanual. El gobierno cubano aseguró que este año la economía iba a crecer un 1%, aunque este mismo gobierno, el presidente Miguel Díaz-Canel, reconoció que se contrajo un 4% la economía. Esto en los 3 primeros trimestres de 2025. Un panorama desolador que se suma además la baja ocupación hotelera, apenas un 21% en el último año, una de las peores cifras de este siglo para un país que depende esencialmente del turismo. Mira, la situación de Cuba es extrema, está al límite y no solo es económica, es social, es humanitaria, es en relación a la represión del Estado contra cualquier ciudadano que manifieste disenso. Dice a 24 horas desde el exilio la historiadora y activista Carolina Barrero, uno de los rostros de las protestas que sacudieron la isla en 2021, quien salió de Cuba tras las críticas al gobierno de Miguel Díaz-Canel. El Estado ya no puede proveer de servicios, no solo de transporte público, no puede proveer ya de servicios de educación ni de salud. Los hospitales están completamente cayendo. Es una situación de desesperación tremenda que ya existía incluso antes de que Venezuela parara los envíos de petróleo. Aunque en la isla las opiniones se dividen entre el optimismo y la resignación, en medio de la escasez de combustible que se agrava y la presión de Estados Unidos. Nunca hemos tenido miedo, porque desde que yo nací, que nací con la revolución, nos están amenazando. Entonces, pues, cada día vivimos momentos difíciles, estamos acostumbrados. Yo creo que lo que mejor que puede hacer es que el gobierno cubano acabe de hablar con él y que entren en un acuerdo, porque el cubano es el que está sufriendo. Si sumamos una mala gestión económica con una economía centralmente planificada que ha demostrado a través de la historia ser mala, y por otro lado, tenemos un modelo político que no fomenta la libertad para crear más riqueza, estamos en un problema mayor. Problemas que la isla arrastra hace décadas y que ya alertan a la comunidad internacional. La situación humanitaria en Cuba empeorará y colapsará si no se satisfacen sus necesidades petroleras. Durante más de 3 décadas, la Asamblea General ha pedido constantemente el fin del embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba. El transporte como tal, aquí los carros, como ustedes ven ahí, cobran caro porque el combustible está caro, el petróleo está a 500 pesos, la gasolina 800, 1000 pesos y todo está caro, aquí todo está caro.
está desaforado. ¿Vale? Aquí se le echa la culpa al Estado, pero el principal culpable es el señor Donald Trump. Un desabastecimiento agudo de combustible. Ese es el escenario que esta semana esbozó el gobierno cubano tras la orden del pasado 29 de enero en la que Trump amenazó con aranceles a los países que enviaran petróleo a Cuba, un escenario que ha comenzado a generar zozobra en el régimen. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Pero esta aparente apertura del gobierno de Miguel Díaz-Canel no contempla dialogar sobre temas que Cuba considere injerencia en sus asuntos internos, una condición que causó molestia en la Casa Blanca. Creo que, dado que el gobierno cubano está en sus últimas y su país está al borde del colapso, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de Estados Unidos. Y es que la detención de Nicolás Maduro cambió dramáticamente la situación para el régimen cubano, cuyos militares murieron en la operación de Estados Unidos para sacarlo del poder, y ahora se enfrentan a un gobierno interino que sigue las órdenes de Washington. Se les acabó la fiesta, se les acabó el petróleo gratis y se les acabó la buena vida que llevaban los dirigentes, no el pueblo, gracias al petróleo que venía de Venezuela. Por supuesto que eso es un cambio grande y drástico. Un cambio que ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Díaz-Canel, quien ya anunció un plan de sobrevivencia en el que podría entrar la isla en el caso de no recibir nada de petróleo, aunque países como México ya han descartado ese escenario pese a las amenazas de Trump. Para ayudar de manera humanitaria al pueblo cubano, que atraviesa un momento difícil, en línea con lo que ha sido históricamente nuestra tradición de solidaridad y respeto internacional. Lo cierto es que el régimen cubano enfrenta una de las peores crisis políticas y económicas desde el llamado periodo especial, cuando cayó la Unión Soviética, lo que amenaza el liderazgo del actual gobierno. Díaz-Canel es simplemente un títere, no tiene capacidad de decisión ni de interlocución. En Cuba quien manda es la familia Castro, es el castrismo, en este caso Raúl Castro y su familia, sus hijos, quienes realmente controlan el poder, ellos y la élite, la cúpula militar que lo rodea. Una cúpula que en las últimas semanas ha llevado a cabo ejercicios militares en medio de la tensión con Washington. Y la mejor manera de evitar una agresión es que el imperialismo tenga que calcular cuál sería el precio. El bloqueo petrolero y la pérdida de Venezuela como aliado económico han hecho que la isla se aboque a resolver una crisis humanitaria sin precedentes, pero que se ha ido engendrando durante los últimos años.